Desde los albores de la civilización, la humanidad ha sido impulsada por un anhelo profundo e incesante, la búsqueda del sentido de la vida. Esta interrogante fundamental resuena en cada cultura, en cada era, en cada corazón pensante. Es una búsqueda que trasciende fronteras y creencias. A lo largo de la historia, hemos explorado diversas fuentes de sabiduría en un intento por desentrañar este misterio. Filósofos, místicos, científicos y artistas han contribuido a este vasto tapiz de conocimiento. Sus legados nos ofrecen caminos y perspectivas. Este viaje nos invita a una exploración profunda, ofreciendo una perspectiva holística sobre el propósito y el significado. No buscamos una respuesta única, sino una comprensión más rica de las múltiples formas en que el sentido se revela y se construye. Es una invitación a la reflexión. La reflexión personal ha sido destacada por sabios de todas las épocas como la piedra angular de cualquier búsqueda significativa. Desde los oráculos de la antigüedad hasta los pensadores modernos, la introspección es el punto de partida. Es el camino hacia el autodescubrimiento. Existe una necesidad intrínseca de mirar hacia adentro, de silenciar el ruido externo y escuchar la voz interior. Este acto de introspección nos permite desvelar capas de condicionamiento y expectativas. Nos acerca a nuestra esencia más pura. El fomento del autoconocimiento es un proceso continuo, no un destino. Implica una honestidad brutal con uno mismo, reconociendo tanto nuestras fortalezas como nuestras vulnerabilidades. Es la base sobre la cual construimos una vida auténtica. A través de esta exploración, podemos identificar y comprender nuestros valores fundamentales. Estos principios rectores actúan como una brújula interna, guiando nuestras decisiones y acciones. Son el cimiento de nuestra integridad personal. Para iniciar este viaje de autodescubrimiento, podemos plantearnos preguntas clave que nos invitan a la profundidad. Estas interrogantes no buscan respuestas rápidas, sino una meditación sostenida. Son el eco de nuestra alma. ¿Quién soy realmente, más allá de mis roles y etiquetas? Esta pregunta nos invita a despojarnos de lo superficial y conectar con nuestra identidad esencial. Es un llamado a la autenticidad. ¿Qué es lo que verdaderamente me importa en la vida? Reflexionar sobre nuestros valores nos ayuda a priorizar lo que es significativo. Nos permite alinear nuestras acciones con nuestras convicciones más profundas. ¿Qué quiero lograr con mi tiempo y mi energía en este mundo? Definir nuestros propósitos nos da dirección y motivación. Nos impulsa a trascender lo cotidiano y a dejar una huella. La meditación y la atención plena son herramientas ancestrales que nos permiten conectar con el presente. Nos enseñan a observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. Son un ancla en la vorágine de la vida moderna. Estas prácticas han demostrado ser eficaces en la reducción de la ansiedad y el estrés. Al enfocar nuestra conciencia en el aquí y ahora, disminuimos la rumiación sobre el pasado o la preocupación por el futuro. Nos brindan serenidad. Además, cultivan una mayor claridad mental y emocional. Nos permiten ver las situaciones con una perspectiva más amplia y tomar decisiones más conscientes. Son un faro en la niebla de la confusión. El ejercicio físico, a menudo subestimado en la búsqueda del sentido, es fundamental para el cultivo del bienestar integral. Un cuerpo sano es un vehículo más apto para una mente clara y un espíritu vibrante. Es una forma de honrar nuestra existencia. Más allá de la salud física, el movimiento puede ser una fuente de inspiración y creatividad. La actividad física libera endorfinas y despeja la mente, abriendo espacio para nuevas ideas y perspectivas. Es una meditación en movimiento. La conexión con la naturaleza es otra práctica profundamente arraigada en la sabiduría humana. Sumergirnos en entornos naturales nos recuerda nuestra interconexión con el vasto ecosistema. Nos devuelve a un estado de asombro y humildad. Al igual que el ejercicio, la naturaleza es un poderoso cultivador del bienestar. El simple acto de estar al aire libre reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. Nos recarga y nos revitaliza. La naturaleza es también una inagotable fuente de inspiración. Sus ciclos, su resiliencia y su belleza nos ofrecen metáforas y lecciones sobre la vida, la muerte y la renovación. Nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. La religión, en sus múltiples expresiones, ha ofrecido históricamente un marco de referencia para comprender el universo. Proporciona narrativas cosmogónicas y explicaciones sobre el origen y el destino de la existencia. Es un sistema de creencias compartido. Dentro de este marco, la religión define nuestro lugar en el universo, otorgando un propósito trascendente a la vida individual. Nos sitúa en una gran historia que va más allá de nuestra propia existencia. Nos da un sentido de pertenencia cósmica. Además,
Proporciona rituales y ceremonias que marcan los momentos importantes de la vida y refuerzan la conexión con lo sagrado. Estos ritos ofrecen consuelo, estructura y un sentido de continuidad. Son puentes entre lo terrenal y lo divino. La religión fomenta comunidades de creyentes, creando lazos sociales y un sentido de solidaridad. Compartir valores y prácticas con otros genera un poderoso sentido de pertenencia. Es un refugio y un apoyo mutuo. La espiritualidad, por otro lado, representa una búsqueda más personal y flexible del sentido. No siempre está ligada a dogmas o instituciones específicas, permitiendo una exploración individual de lo trascendente. Es un camino interior. Esta búsqueda puede incluir prácticas como la oración, entendida como una conversación íntima con lo divino o con el propio ser superior. Es un acto de entrega y de conexión profunda. La oración puede ser una fuente de paz. También puede manifestarse a través de la contemplación, un estado de profunda observación y reflexión sobre la existencia. La contemplación nos permite percibir la belleza y el misterio del mundo. Es una forma de meditación activa. En esencia, la espiritualidad busca una conexión con algo más grande que uno mismo, ya sea una fuerza universal, la naturaleza, la conciencia colectiva o un poder superior. Es un anhelo de trascendencia. Nos invita a expandir nuestra percepción. La filosofía juega un papel crucial y milenario en la búsqueda del sentido de la vida. Nos invita a pensar críticamente, a cuestionar lo establecido y a explorar las grandes preguntas de la existencia. Es la madre de todas las ciencias. Aristóteles, uno de los pilares de la filosofía occidental, enfatizó la importancia de la virtud como camino hacia la eudaimonía, o la buena vida. Para él, vivir virtuosamente era vivir en plenitud. La virtud era la excelencia humana. Promovió la búsqueda de la excelencia en todas las facetas de la vida, no solo en el intelecto, sino también en el carácter y la acción. Creía que el florecimiento humano se lograba a través del desarrollo de nuestras capacidades. Es un llamado a la autorrealización. Los estoicos, otra escuela filosófica influyente, promovieron la aceptación de aquello que no podemos controlar. Nos enseñaron a distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no. Esta sabiduría nos libera de la frustración. Fomentaron el control de las emociones, no su supresión, sino su gestión racional. Creían que la serenidad se alcanzaba al dominar nuestras reacciones internas ante los eventos externos. Es una disciplina mental. La filosofía, en su esencia, es una invitación constante a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Nos anima a examinar los fundamentos de nuestro pensamiento y a no aceptar verdades sin reflexión. Es un ejercicio de libertad intelectual. Nos proporciona herramientas para el análisis profundo del mundo que nos rodea y de nuestra propia experiencia. Nos enseña a desglosar problemas complejos y a buscar la claridad. Es una lente para la comprensión. En última instancia, la filosofía nos empodera para construir una visión personal y coherente del sentido de la vida. No nos da respuestas prefabricadas, sino el método para encontrarlas por nosotros mismos. Es un camino de autonomía. Cada cultura, a lo largo de la historia, ha desarrollado y ofrecido diferentes perspectivas únicas sobre la vida. Estas visiones se manifiestan en sus mitos, sus tradiciones y sus sistemas de valores. Son lentes a través de las cuales se interpreta la existencia. Las culturas también nos brindan diversas perspectivas sobre la muerte, un tema universal que cada sociedad aborda de manera particular. Desde la celebración hasta el luto, las creencias sobre el más allá moldean la vida. Nos enseñan a confrontar la finitud. El amor, en sus múltiples formas, es otro concepto profundamente influenciado por las construcciones culturales. Las expresiones de afecto, las relaciones familiares y las normas sociales varían enormemente. Nos muestran la diversidad del vínculo humano. Y, por supuesto, cada cultura tiene su propia concepción del propósito y el significado de la existencia. Lo que es valorado y considerado una vida plena difiere significativamente de un lugar a otro. Nos invita a la relatividad. Aprender sobre otras culturas y sus valores es un acto de profunda humildad y enriquecimiento. Nos permite salir de nuestra propia burbuja y ver el mundo con nuevos ojos. Es un viaje de descubrimiento. Esta apertura amplía nuestra comprensión del mundo de maneras insospechadas. Nos revela la riqueza de la experiencia humana y la multiplicidad de caminos hacia el sentido. Nos hace más empáticos y sabios. Al integrar estas nuevas perspectivas, enriquecemos nuestra propia búsqueda personal del sentido. Podemos adoptar ideas, prácticas o valores que resuenen con nosotros, creando una visión más completa y matizada. Es un diálogo constante. Este viaje a través de la sabiduría humana no pretende ofrecer una respuesta única y definitiva al sentido de la vida.
Sería una simplificación de un misterio tan vasto y personal. La verdad es multifacética. En cambio, este vídeo es una invitación abierta a la reflexión profunda y continua. Es un estímulo para la exploración personal de las diversas fuentes de sabiduría que la humanidad ha cultivado. Es un llamado a la introspección. Es también una invitación a la experimentación activa con las prácticas y filosofías que resuenen con cada uno. El sentido no es solo una idea, sino una experiencia vivida y encarnada. Es un camino de acción. En última instancia, el sentido de la vida no es algo que se encuentra preexistente, esperando ser descubierto. Más bien, es algo que se construye activamente, día a día, momento a momento. Es una obra en progreso. Se construye a través de la reflexión constante sobre quiénes somos y qué valoramos. Se forja mediante la práctica consciente de hábitos que nutren nuestro bienestar y nuestra conexión. Se edifica a través de la conexión profunda y significativa con el mundo que nos rodea.